la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar y sin preguntas, Cristo, conocerte más y más. Quiero conocerte más. Días hay que triste estoy, porque no hay provisión, y por mi ansiedad. En el versículo 8, Él da la solución. Si en verdad cumplir la ley real, ¿sí? En años, hermanos, recientes, para algunos de ustedes, hermanos, están leyendo la palabra de Dios, muchos han luchado en defensa de la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué es la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra, ¿no?, dada por Dios a todo ser humano. Sin embargo, siempre a través de la historia ha habido gente que ha luchado en defensa de esa inspiración, pero también de la autoridad de la palabra de Dios en la vida del creyente y en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Es una autoridad a nuestras vidas. Es buena esa cosa, defender esa veracidad de la palabra de Dios, pero nunca debemos olvidar que nuestra vida y ministerio, ¿verdad?, son lo mejor. ¿Por qué? Porque si usted nota el versículo 8, dice claramente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Tal vez algunos de ustedes han escuchado nombrar al evangelista D.L. Moody. D.L. Moody fue un hombre que Dios lo usó grandemente en Chicago. Y él, cuando estuvo en vida, él sabía decir esta expresión. Decía: cada Biblia debería estar forrada en suelas de zapatos. ¿Y por qué decía eso él? Porque él indicaba en su estilo, ¿no?, de vida que la Biblia debe manifestarse en el diario andar de cada cristiano. ¿Sí? Si tú haces tu zapato así, tiene una suela. Entonces, en tu andar diario debería manifestarse que más allá de que yo ande defendiendo, obedezcan la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es nada malo hacer eso, defender la autoridad de la palabra de Dios, defender la inspiración. Pero él sabe decir: es mejor que sea tu zapato la suela de tu andar diario, representando que esa Biblia la estás viviendo en tu vida personal. Y gracias a Dios, hermanos, que Santiago acude al Antiguo Testamento en busca de una de las leyes que no viene desde ahora, viene del pasado, del Antiguo Testamento, y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: bien hacéis. Ahora nota algo. En Levítico 19:18, este versículo que en este momento está dando el Santiago, dice ahí en Levítico 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo la firma: yo Jehová. Yo Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es Dios. Y eso lo está diciendo en referencia a que dice: bueno, no combina lo que ustedes, hermanos, están haciendo. Ustedes dicen, digamos, que los pobres de este mundo, que han sido elegidos y que sean ricos en fe, y son hermanos, también ustedes que son ricos y que tienen el privilegio de usar esas riquezas para ser aquellos que vamos a dar, vamos a ser colaboradores, vamos a apoyar, no se pueden llevar entre ustedes mismos, porque hacen asesión de personas. Entonces tengo que recordarles, no importa la condición social, no importa el estatus, no importa la nación, no importa la raza, no importa si es rico y pobre, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Eso es lo que está expresando Levítico 19:18. Entonces, en la parábola del buen samaritano, yo creo que todos acá hemos leído o hemos escuchado la parábola del buen samaritano. Ahí podemos ir a Lucas 10, por favor, en nuestra Biblia. Justamente el Señor está hablando con alguien que más adelante le tiene que hacer una pregunta esta persona al Señor. Pero vamos a ir brevemente ahí a Lucas capítulo 10 y vemos que en esta parábola del buen samaritano, ¿qué está haciendo Jesús acá? Jesús nos enseña que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita de nuestra ayuda. Estamos mirando, no importa si es pobre, si es rico, si es de tu nación, no es de tu nación, si es estudiado, no es estudiado, si es esclavo, si es libre. Vamos a ver acá, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. La palabra de Dios nos dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por favor, le animo a que usted lo pueda leer un poquito más detenidamente estos versículos, porque hay cosas muy importantes. En primer lugar, este maestro no tenía la intención de aprender, sino quería probar al maestro de maestros. ¿Y quién era? El Señor, el autor de la palabra. Y le tiene que decir él claramente qué está escrito en la ley. Y la otra pregunta es: ¿cómo lees? Versículo 27. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, acuérdate que el que le quiso probar al Señor, el mismo Señor le hizo la pregunta y él respondió cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento. Entramos al 29 ahora, por favor. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo. ¿Quién es el que quería justificarse? El que lo quería probar, el que era maestro, que era intérprete. Le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Qué interesante. Él recita el versículo de amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y dice que debe amar al prójimo como a sí mismo, y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Qué atrevido, ¿no? Porque cuando uno piensa de esa manera, digo, pues él dio la respuesta y el Señor le dijo: estás bien y vas a vivir, y ahora me estás preguntando ¿quién es mi prójimo? Bueno, ahora se va a manifestar algo que en el versículo 30 el Señor tiene que mostrar esta parábola. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. A veces tenemos que ver algunas cosas, hermanos. Por ejemplo, Jerusalén era la ciudad, por decir así, el corazón de la nación de Israel. Ahí donde se hacía la adoración a Jehová, al Señor, donde se hacían los sacrificios, se hacían todas las costumbres que Dios había dejado de establecer de Israel. ¿Y sabe qué era Jericó? Usted estudie en esta noche, vaya y busque, si usted tiene acceso a medios, busque qué es Jericó y te va a mostrar que Jericó es la ciudad más perversa que podía haber habido, de más pecado, de más, dice la palabra ahí, este hombre descendió de Jerusalén hacia Jericó. O sea que su vida fue desde arriba para abajo. Hay algunos principios ahí. Entonces dice: cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriendo se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Note algo, que todos descendían de Jerusalén a Jericó. En el versículo 32 dice: asimismo un levito llegando cerca a aquel lugar, viéndole pasó de largo. Y al final dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándole vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, y yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Y nota que ¿quién era la persona que estaba preguntando? Un intérprete de la ley. Alguien que estaba en Jerusalén con todo lo que decía que amaba a Dios con todo el corazón, a mi mente. ¿Y sabe que Dios usó al sacerdote? ¿Y usó a quién? Al levita.
Y ninguno de ellos, o sea, en otras palabras, pasó de largo. Y entonces él dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, miramos claramente, aquí claramente no es cuestión de cómo, dónde, sino la oportunidad. A veces nosotros podemos pensar, ¿dónde yo quiero participar o cómo? Siempre Dios nos da la oportunidad. Y como en este caso, estas 3 personas que venían de Jerusalén a Jericó miraron a ese hombre tirado. ¿Los 3 tenían la misma oportunidad de hacer algo por él, sí o no? Los 3 tenían oportunidad. Y nota que los términos que usa el doctor Lucas, dice claramente que vendó sus heridas. ¿Y quién hace eso? Un médico. Él trata de usar la ilustración que Cristo dio para darle vida, echándole aceite y vino. ¿Por qué? Porque el vino es el alcohol que se usa para sacar toda podridez, cosas, bacterias que se hayan hecho en la llaga, en todas esas lastimaduras. Y vemos claramente, digamos, cómo él tomó esa atención, pero sin embargo, digamos, note algo que Dios dio oportunidad a los 3. Y sin embargo, digamos, este samaritano, lo poco que sabía, fue movido, que dice, a mí, misericordia. Entonces, es ahí donde la clave no es cuestión de cómo o dónde, sino la oportunidad. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿Dios te da oportunidad para hacer cosas por tu prójimo, sí o no? Todos tenemos oportunidades. Si en esta noche decimos, ¿quién es mi prójimo? Bueno, o no queremos mirar y ver el prójimo, o no estamos entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Pero sin embargo, la pregunta importante no es quién es mi prójimo acá, sino de quién puedo ser prójimo. ¿Sí? La pregunta para nosotros es de quién puedo ser prójimo. Porque no vivís en un mundo aparte, tenés un prójimo. Donde vivís tenés un prójimo, vivís con alguien en tu casa. Tenés un prójimo, digamos, tus hijos que Dios te ha dado. Tenés tu prójimo, tenés tu mamá, tu papá. Tenés tu prójimo, tu esposa y tu esposo. Tenés un prójimo cuando venís a la iglesia, la familia de la fe. Tenemos un prójimo nosotros. Entonces la pregunta ya no es quién es mi prójimo, porque ahora nosotros entendemos esto. Pero esta persona que lo quería probar, él preguntó, digamos, quién es mi prójimo. Ahora vemos acá, no es tanto quién es, de quién puedo yo ser prójimo, ¿no? En este caso, ¿cuántas oportunidades Dios me está dando para poder ahora tener esta oportunidad de ayudar a mi prójimo? Entonces, usted se ha puesto a pensar, volviendo a Santiago capítulo 2, ¿por qué se llama la ley real? Usted se ha puesto a pensar, usted dirá, bueno, ¿cuántas veces la he leído esa palabra? Dice, si en verdad cumplís la ley real. Estamos en el versículo 8. Usted se ha puesto a pensar por qué en Santiago capítulo 2, versículo 8, donde estamos estudiando, ¿por qué dice si en verdad cumplís la ley real? Bueno, lo que pasa es que la ley real es un mandamiento. Y ahí dice claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por quién fue dada esta ley? Fue dada por un rey. ¿Sabe quién? Dios Padre la incluyó en la ley. ¿Por qué? Porque Él reafirmó a sus discípulos esta ley. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Por qué es real? Porque pertenece al reino de Dios. Y Él es nuestro Rey. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Juan capítulo 13. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 34. Note esta conversación que el Señor tiene con sus discípulos. Esto viene a ser cuando ya el Señor estaba cerca a morir unos días antes. Y dice acá, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿por qué entonces Él dice acá claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque fue dada, como dijimos, por el Rey. Entonces vemos acá claramente que el Señor reafirmó a los discípulos y le dice, un mandamiento nuevo doy. ¿Y por qué? Porque ahora Él lo está dando personalmente a aquellos que habían creído en Él. Como en esta noche ustedes han creído ya en Él. Y Él está diciendo, si ustedes van a amar, deben amar, ahí termina diciendo acá, como yo os he amado. ¿Y cómo el Señor amó, digamos?
pues no amó como el ser humano ama, sino que fue un amor incondicional, un amor, digamos, que en la cual no puso condiciones a su prójimo. Entonces vemos acá también, no solamente en San Juan capítulo 13, versículo 34, sino que en Romanos capítulo 5, versículo 5, vemos acá que el Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ha venido a tu vida, llena nuestro corazón con el amor de Dios y espera que ese amor mostremos a los otros. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5, ahí lo clarifica bien. Y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Quién derramó ese amor para que nosotros pudiéramos ser canales, ¿no?, de poder dar amor a nuestro prójimo? El Espíritu Santo. Mi pregunta es en esta noche, ¿vos tenés el Espíritu Santo? ¿Yo tengo el Espíritu Santo? Cada cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, una nueva creación, viene a morar el Espíritu Santo. Nadie le tiene que estar presentando continuamente necesidad o a alguien rogándole para decir, mira, yo soy el prójimo, ayúdame. ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando la iglesia al principio estaba unánime por 10 días, vino el Espíritu Santo y de repente, más allá, el apóstol Pedro tuvo que dar un mensaje que fue el primer mensaje para todos esos judíos que habían rechazado al Señor y venían de diferentes naciones? Y después de que escucharon el mensaje nuevamente de que ese rey todavía los había perdonado, que los seguía amando y qué iban a hacer con él, y cómo las cosas se habían manifestado de tal manera que sabía que ese Mesías iba a venir un día y que ahora tenían una oportunidad otra vez más de hacer algo respecto a esta situación. ¿Y qué dijeron esos hombres? Varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra fue poderosa en sus corazones. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Respondieron al mensaje de lo que habían hoy: arrepentidos y bautícese cada uno. Se habían arrepentido, ahora estaban creyendo que Jesucristo es el Mesías, que es el Señor, por fe en Jesucristo ahí. Inmediatamente la palabra obró, dio evidencia de conversión, se bautizaron, se añadieron, dice, a la iglesia 3.000 convertidos. No solamente dieron evidencia de que se añadieron, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la cena del Señor y perseveraban en las oraciones. ¿Y sabe qué más sucedió? Era tanto la llenura del Espíritu Santo que dice que todos los días estaban en la iglesia alabando al Señor y teniendo favor con todos los hombres. Y dice que vendían las propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que repartían cada uno según la necesidad de cada uno de ellos. ¡Qué llenura del Espíritu! No había lugar para el egoísmo. No le tenían que estar presionando, sino que estaban viviendo la ley real que estamos mirando en esta noche. Una ley en la cual pertenece a nuestro Rey. No se trata de la ley de un pastor, no se trata de la ley de una iglesia, se trata de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos claramente, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Acabamos de leer que Él derramó en nuestros corazones. Los verdaderos creyentes, ¿no?, son enseñados por Dios a amarse unos a otros. No es algo que lo sienten como una imposición o como una obligación. Mire conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba. Uy, hermano, ¿cómo que no voy a tener? ¿Por qué? Porque ellos vivían ese amor. Esa ley, ese amor fraternal. No tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de estar diciendo, bueno, mira, hay una necesidad de tal. Cuando amás, querés conocer a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. Y eso te lleva a ver que tenés oportunidad de ¿qué? Como estos 3 hombres que bajaban ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Los 3 tuvieron oportunidad. El sacerdote, el levita y el samaritano.
Y ponete a pensar en esta noche, ¿en qué lugar estamos nosotros ahí? Si Dios está obrando en tu ser, te va a mover, ¿no?, el Espíritu Santo a tener esa oportunidad de tener ese privilegio de amar unos a otros, como nos está mostrando acá Tesalonicenses, que los verdaderos creyentes son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y otra razón, hermanos, por favor, continuemos con esto. En Romanos capítulo 13, versículo 10, y todo esto, hermanos, estamos mirando Hechos capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real. La otra razón, hermanos, por el cual el amor al prójimo es la ley real, y no se olvide de eso, es la ley real, es porque está encima de los otros reyes. ¿Sí? Usted sabe que hay otros reyes en este mundo, pero Cristo es llamado el Rey de Reyes. Y por esa es la razón que esta ley es real, porque está por encima de los otros reyes. Y dice acá la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, ¿qué hace? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el cumplimiento de la ley, el amor, entonces no habrá necesidad de miles de leyes complicadas como hoy. Tenemos que ayudar a estos bienes sociales. El mundo tiene que hacer leyes para ayudar al prójimo. Si esas leyes no existieran y esa presión no existiera, ¿qué egoísmo? ¿Qué egoísmo existiría completamente en este mundo, aunque sabemos que el amor a veces es condicional que tiene este mundo? Sin embargo, no habría necesidad de miles de leyes tan complicadas si cada ciudadano, ¿no?, amara verdaderamente a su vecino, amara a su cónyuge, amara a su familia, amara a su matrimonio, a su pareja. Entonces, vemos acá claramente Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, hay otra razón primordial, hermanos, usted que está tomando nota, a este mandamiento que dijimos que la ley es real. Y es, hermanos, de obedecer lo que hace, ¿no?, en este caso, este dictamen que nos da el rey, porque le amamos. Ahora, acuérdense que muchas personas son forzados por reyes. Usted sabe que el odio convierte a una persona en esclavo. Usted sabe que ha habido esclavos a través de la historia. Si nosotros nos vamos a la historia de Israel, ellos fueron esclavizados. Aún en la historia de Norteamérica tuvo sus esclavos. Aún en muchas naciones ha habido la esclavitud. Pero el odio ha convertido a una persona en esclavo. Pero el amor verdadero lo libra del egoísmo y de hacer vivir como rey, digamos. En este caso, no al mismo rey o al mismo amo, sino que ese mismo esclavo se convierte como en un rey. ¿Cómo es esto? Bueno, acuérdense que el amor nos capacita para obedecer la palabra. No solamente el amor involucra amar, también involucra enfrentar ofensas, cosas que no entendemos y tener que perdonar como Dios perdona. Pero también tratar a los demás como Dios quiere, ¿verdad?, que nos traten o me traten a mí. Entonces, obedecemos sus leyes no por temor, sino que obedecemos sus leyes por amor. Hay una diferencia entre obedecer por temor. Por ejemplo, cuando estás supuestamente frente a un rey y este es esclavo, entonces no siempre a veces el rey va a poder mirar todo. Pero mientras esté el rey, algunos que han estado en una clase justamente en estos días, el viernes tuvimos una reunión de obreros en nuestra iglesia y estuvimos hablando de cómo a través de la palabra de Dios miramos que los reyes con una mirada o con una mueca que hacían con sus manos, los siervos o esos esclavos estaban obedeciendo a sus amos, ¿no? Porque eran amos que no tenían, eran esclavos o eran aquellos súbditos que no tenían voluntad. Y aquí nosotros estamos mirando claramente que hay una diferencia entre obedecer la ley por temor o por amor. Entonces, el rey no te va a mirar todo el tiempo. Estamos hablando de los reyes de esta tierra. Pero ese esclavo, cuando no lo mira, entonces ya dice, bueno, aquí voy a hacer lo que yo quiero.
Pero sin embargo, digamos, cuando estamos hablando de obedecer la ley, no es por temor, sino por amor. ¿Y por qué? Porque el hacer asesión de persona, ¿no?, puede hacer que una persona desobedezca la ley de Dios. El hacer asesión de persona puede hacer que una persona, sea tú o yo, empecemos a desobedecer la ley de Dios. Acuérdense que la ley es real, es lo que estamos mirando. Tomemos en cuenta, por ejemplo, los 10 mandamientos. Justamente acá empieza a mostrar el versículo 9, si hacéis asesión de persona, que dice, cometéis pecado. Y quedáis, que dice, convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, ahora estás marcado como alguien que ha infringido la ley. Y entra al versículo 10 hablando de los 10 mandamientos. Entonces, miramos ahí, tomemos cualquiera de los 10 mandamientos y vamos a encontrar que solo se puede quebrantar si consideramos la posición social, económica de la persona. Por ejemplo, el hacer asesión de persona, estamos mirando, puede hacernos mentir. Podemos aún caer en la idolatría, obteniendo el dinero, digamos, del rico, porque sabemos que el rico hace dinero porque Dios le ha dado esa posibilidad de tener. ¿Quién da las riquezas? ¿Y quién quita las riquezas? Él es dueño de todas las cosas. Pero sin embargo, aquel que es pobre materialmente, si en este caso hace asesión de persona, entonces tiene que caer en un grave peligro. Y es, en este caso, caer en la idolatría, obteniendo, ¿no?, dinero del rico. Aún hasta uno puede maltratar a sus seres queridos, maltratar a su familia. Y una vez que empezamos a hacer asesión de personas, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pueden ser hermanos, pueden ser familiares, pueden ser seres queridos, empezamos a desobedecer así la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que la ley es real y la ley no está puesta por hombres, es por nuestro Rey, nuestro Señor. Y entonces, el hacer asesión de personas, desobedecemos así la palabra y empezamos a meternos nosotros en problemas, como estamos mirando la ilustración que da Santiago acá. Entonces, no es necesario, querido hermano y hermana y amigo, quebrantar toda la ley para ser culpable. Por eso dice acá en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, y sabemos que la ley no solamente son los 10 mandamientos, había otras leyes, pero ofendiera en un punto, se hace culpable, que dice, de todo. O sea, no es necesario quebrantar toda la ley de Dios. El hecho de que nosotros empecemos a fallar en una, somos culpables. ¿Y quién es el dador de la ley en esta noche? ¿Quién es el dador de la ley? ¿Algún grupo, alguna organización, alguna religión? ¿Quién es el dador de la ley? Y todas sus leyes emanan de su mente y su corazón. ¿Quién es? ¿Quién dio la ley real? Es nuestro Rey. Y si nosotros desobedecemos una sola parte de la ley, somos capaces de desobedecer también en todas. Y también empezarnos a ¿qué? A rebelarnos más y más. Y ya algunos ya lo hemos hecho. ¿Sí? Acuérdense que no obedecemos la ley por temor, sino por amor. Por eso acá estamos mirando claramente el recordatorio, digamos, que Santiago nos dice acá, versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. O sea, no hay diferencia en los mandamientos. Amarás a tu prójimo, tampoco hay diferencia con no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso el amor cristiano no implica que no tengas que gustar a ciertas personas o estar en acuerdo con lo que dice o todo lo que está haciendo. Porque a veces uno dice, bueno, yo solamente estoy con personas que están de acuerdo conmigo, que piensan como yo pienso. Y acuérdense que aquí había ricos y pobres. Había maneras diferentes de pensar. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta qué es realmente lo que nos va a llevar a esa unanimidad. Entonces, puede ser que no nos guste su vocabulario. Sabemos que hay personas que no hablan como nosotros. Tal vez no nos gustan sus costumbres, sus formas. O puede ser que no deseamos a esa persona como un íntimo amigo.
Porque a veces con un íntimo amigo tenemos más libertad, pero llega alguien y se mete, ¿no?, en ese grupito, en esa reunión que hay, y dice, bueno, ahora ya no podemos seguir igual. Hermanos, por eso estamos mirando que el amor cristiano es tratar a otro de la misma manera que Dios nos ha tratado. ¿Y cómo nos ha tratado Dios? En un acto de voluntad. Por eso, si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, notemos algo acá. Sabemos que en este pasaje, en el versículo 1, dice, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿sí? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quisiera, detenerme un poquito acá porque queremos entender que hablamos mucho acá en la iglesia acerca del conocimiento de Dios, pero esto no está diciendo el conocimiento de Dios. Está hablando de personas que ya tienen un conocimiento, ¿verdad? Información, como la vi en esta noche. Esta enseñanza para usted puede ser una información. ¡Uy, qué buen mensaje! E irnos como un conocimiento, ¿no? Humano estoy hablando, no estoy hablando conocimiento de Dios. ¿Y qué va a lograr con eso? Vemos acá el conocimiento envanece. Pero ¿qué realmente es lo que hace el amor? Y termina diciendo, pero el amor, ¿qué dice? Edifica. Entonces, el amor cristiano es tratar, como dijimos, unos a otros de la misma manera que Dios nos ha tratado. Es un acto de ¿qué? De voluntad. No es una emoción fabricada. No es en estos momentos, ay, me siento con el deseo de amar a todo el mundo. Y mañana cambio. No. Estamos mirando que no es una emoción fabricada. El motivo, querido hermano, de amar a Dios o de amar a mi prójimo como a mí mismo es de glorificar a Dios. ¿Sí? Es darle la gloria al Señor por lo que Él es. Entonces, el medio usado es el poder interior del Espíritu. Cuando usted hace un rato leyó Romanos 5, ¿qué dice la palabra? Dios ha derramado el amor por su Espíritu Santo en cada uno de quienes, de los creyentes. Entonces usted en esta noche no carece de amor. Pero si usted dice, yo no puedo amar a mi prójimo, entonces ahora tiene que examinar si tiene el Espíritu Santo. Porque vemos claramente que este poder interior del Espíritu nos dice claramente porque el fruto del Espíritu comienza en Gálatas capítulo 5, ¿no? ¿Y cuál es la primera característica? Después de las demás que se mencionan en el libro, es el amor. Entonces, al actuar con amor hacia otro, nos veremos más cerca y más a Él, y también podemos apreciar en Él. Y en este caso, cuando hablamos de esa manera de apreciar, de poder estar más cerca, es a través de Cristo. Cualidades que antes nosotros no mirábamos. Entonces Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Por eso miramos ahí que el conocimiento que dice envanece. En esta noche yo no quisiera saber decir qué lindo, ya conozco algo y todavía sigo igual. Dios tiene que hacer algo en mi vida por su palabra, porque la ley es real. Por eso vemos acá también no solamente que el fruto del Espíritu es el amor. Miramos 1 Corintios 8:1. Además, el amor cristiano no deja a la persona como la encuentra. El amor ayuda al pobre a mejorarse y al rico a hacerlo mejor en uso de los bienes que Dios ha proporcionado. ¿Usted se acuerda cuando leímos 1 Tesalonicenses que aquellos que son ricos, ¿qué deben hacer con sus riquezas? Ser dadivosos, ser aquellos que tienen buenas obras para la gloria de Dios. En cambio, el amor sabemos que siempre edifica, pero el odio siempre destruye. Por eso dice, el conocimiento que dice, envanece. Queremos la Biblia solamente a la medida que la practicamos. Yo puedo decir en esta noche, yo creo en la Biblia. Podríamos preguntarte, o me podría yo preguntar, ¿cuánto yo practico de esto? ¿Ah? No cuánto yo sé, cuánto yo estoy practicando. Si desobedecemos la palabra más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces nos atacaremos en las cosas más pequeñas de la palabra. Y por eso vemos acá claramente, como dice el versículo 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley que dice de la libertad. Y por eso vemos acá claramente que era una falta sobresaliente de los fariseos. Usted sabe que en el tiempo del apóstol Santiago
de esta congregación había pobres y ricos, pero también había influencia de ese tiempo religiosamente. Era una falta grande de parte de los fariseos en que tenían cuidado de los asuntos más pequeños, pero descuidaban los puntos básicos. Y note, en Mateo 23, algún versículo de esto ustedes lo conocen, dice: ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo más importante de la ley? Y aquí aclara el Señor: la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y acuérdate que la misericordia, hay una fuente que viene de la misericordia, y es el amor. Entonces ellos quebrantaban la misma ley que pensaban estar defendiendo. O sea, no puedes defender algo si estás desobedeciendo la ley real. No sé si me explico. Y la ley real es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, en este versículo 12, para ir finalizando, aquí vemos el juicio de Dios, porque dice: así hablar y hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley. Usted sabe que todo credo ortodoxo, cuando hablo de ortodoxo significa, bueno, vengo a la iglesia, me comporto como cristiano. A través de toda la historia siempre ha habido ortodoxia, ha habido formalismo. Termina en una declaración acerca de la segunda venida y el juicio final, pero no todos los creyentes están de acuerdo en cuanto a estos detalles. ¿Por qué? Porque niegan la veracidad de estos eventos futuros. ¿Y sabe qué? El Señor viene pronto, querido hermano. ¿Cómo nos va a hallar a nosotros? Entonces, en San Juan 5:24, un versículo muy conocido, dice acá: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, sabemos que el Señor Jesús, digamos, y aún el apóstol Pablo, él mismo decía: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted nota acá en Santiago, donde estamos leyendo el versículo 12, dice: así hablar y así hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. ¿Y cuál sería lo contrario a una ley que no es de libertad? Es una ley que hace juicio, que condena. Y por eso vemos acá claramente que aquellos que hemos pasado de muerte a vida no vendrán, que dice, ¿a dónde? A condenación. Y no solamente eso, el mismo apóstol Pablo tenía claro, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, nos asegura que los creyentes no serán juzgados por sus pecados. Entonces, ¿por qué van a ser juzgados los creyentes? Van a ser juzgados por sus obras y serán también premiadas si esas obras se hicieron con la intención correcta. Por eso te voy a decir algo: tú vienes ahora a la iglesia en esta noche, ¿vos por qué venís? ¿Por qué venimos a la reunión? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué amamos a nuestra esposa? ¿Por qué amamos a nuestros hijos? Usted sabe que hay gente como nosotros que nos reunimos igual que los demás, también hace lo mismo. Pero nosotros, en el tribunal de Cristo, cuando el Señor venga, no nos viene para condenar por los pecados. Él ya nos perdonó, pero Él nos viene a juzgar las obras que hiciste después de convertirte en cristiano, ¿no? ¿Por qué diezmar? ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué amás a tu esposa? ¿Por qué amás a tus hijos? ¿Por qué amás a los hermanos? ¿Cuáles son tus intenciones? Y querido hermano, ahí van a ser pasadas. Entonces vemos acá en el versículo 12: así que hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley, que dice, de la libertad. Entonces, pero también algunas obras que sean juzgadas también van a ser premiadas. ¿Cuántos de ustedes quieren tener premios por esas obras? ¿Ah? Querido, el pobre es necesario porque es rico en fe, pero también el rico puede hacer obras bajo esa confianza de gloriarse en el Señor Jesucristo, sin acepción de personas. Mire conmigo a Romanos capítulo 14, por favor, versículo 10. Estamos finalizando. La semana que viene vamos a ver acerca de este juicio que el Señor está preparando, no como juicio de condenación, pero sí para juzgar las obras y ser premiadas. Por favor, acá al libro de Romanos.
capítulo 14 y el versículo 10. Pero tú, la pregunta es, ¿por qué juzgas a tu hermano? Acordamos que estamos hablando que esta es una carta dirigida a los hermanos de Roma. Vuelve a preguntar, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos, ¿no?, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los inconversos no van a comparecer, sino que hablando de los hermanos. Entre ellos significa hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, no es mi trabajo condenar al creyente. Esto es algo que tenemos que tener claro porque Santiago nos hace ver acerca de esto, de la ley de la libertad. Continuemos con el versículo, por favor, 11. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta. Es decir, quédate tranquilo. ¿Sí? El Hijo de Dios no está en ese negocio de condenar a los creyentes. Continuemos. Vamos a ir hasta el versículo, por favor, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y la última cita vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 9. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios nos dice así, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles agradables, porque os es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú eres un creyente que has hecho lo malo, vas a sufrir pérdida. No sos condenado por tu pecado, pero sí tus obras van a ser probadas. ¿Cuáles han sido las motivaciones? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Viste? Pero también van a haber creyentes que han hecho lo bueno y con los motivos correctos. Que Dios nos ayude en esta noche a comprender lo que el apóstol Santiago nos afirma finalizando este versículo que acabamos de leer ahí en el capítulo 2. Así hablar y así hacer. ¿Sí? Es una responsabilidad individual, personal. No se trata de mirar a mi prójimo o se trata de mirar, no, como los que habéis de ser juzgados, que dice, por la ley de la libertad. Y termina diciendo, porque juicios y misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia. Y no tal, y la misericordia. Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó, y por su gracia Él hizo cambiar mi corazón, y la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocer